En este capítulo 3 vemos que San Pablo sigue insistiendo sobre lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y sabiduría del mundo es todas esas rencillas y esas divisiones de que se estaban disputando allá en Corinto, y destaca, ¿no?, en el versículo 3, que mientras haya discordia, no es verdad que son carnales y viven a lo humano todavía, ¿no? Y en el 5 va a decir, porque ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Servidores, ¿no? Por medio de los cuales han creído, y a cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios el que dio el crecimiento, de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, porque Dios es el que hace creer lo que el que planta y riega no han hecho, porque para él son una misma cosa y recibirán su salario según el trabajo que han hecho, ¿no? Y aquí hay este texto que muchos estudiosos lo aplican para como un texto de iluminarlo sobre lo que es la purificación, ¿no? Ya sea en esta tierra o, como en otras ocasiones he hablado, en el purgatorio, ¿no? En el que, versículo 10, que dice, mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, ¿no? Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Ya en otras ocasiones hemos dicho que Hebreo nos dice, ¿no? Dios es fuego consumidor, entonces tiene que ser pasado por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará Dios, el fuego, ¿no? Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, quemada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y esto, hermano, es tanta esperanza, porque uno ve tantos hermanos y hermanas equivocados en sus vidas, pero que al final de la vida entran en una reflexión. Y aunque en su vida no hayan tenido, no hayan construido, como dice aquí, oro, piedras preciosas, porque sus obras eran malas, sin embargo, qué hermoso. El Señor les da esa capacidad de conversión. Y aunque su obra, tío, no haya sido abrazada, pero ellos, dice, serán salvos. Y eso es una esperanza muy hermosa, ¿no? Y lo que discutíamos antes también, que nosotros, nuestras personas, nuestro cuerpo, alma y espíritu, somos el santuario de Dios, hermana. Pedro también nos va a decir en una epístola, ¿no?, que estamos construyendo ese santuario. Ahora, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si alguno destruye este santuario, ¿y cómo se destruye? Con el pecado propio y ajeno, hermano, ¿no? De eso es de lo que más tenemos que cuidarnos. Dios lo destruirá él, porque el santuario de Dios es sagrado y nosotros somos ese santuario. Por eso, hermanos, me encanta a mí, yo se los he dicho en otras ocasiones, el Salmo 1. Bienaventurado, bienaventurado el que o la que está meditando en la palabra del Señor día y noche. ¿Y cómo conseguimos otro? Eso, por ejemplo, cuando nosotras las mujeres estamos en los quehaceres de la casa, escuchando las alabanzas del Señor, escuchando alguna reflexión de algún sacerdote ungido, ¿no? Entonces, esa palabra de Dios va, ¿no es cierto?, limpiando, purificando, nutriendo nuestra mente, y de lo que hay en nuestra mente va bajando a las emociones, a los sentimientos de nuestro corazón. ¿Y qué dice el Evangelio?
evangelio de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca y en consecuencia vamos a actuar. Por eso es que me encanta el anillito de nuestra madre Catalina, Olga, ¿no? Él, cuando la desposa el Señor y le regala ese bello anillo con ese diamante bellísimo encastado en 4 perlitas y le dice en este matrimonio místico de nuestro Señor con Catalina, te estoy regalando la fe inquebrantable, y sí que la iba a necesitar. Qué misión la de Catalina de Siena, reflexionar nada menos que un papa que está en Aviñón para que vuelva a la sede de Pedro en Roma. ¡Wow! Mucha Catalina, ¿no? Y las 4 perlitas es la pureza de la mente, del corazón, de la palabra y de la acción. Entonces pidamos, y sí, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María y Santa Catalina de Siena. Y yo te pido para todo este grupo, todos los que estamos aquí en torno a tu palabra, que nos dé esa pureza de mente, pureza de corazón, pureza de palabra y pureza de acción. Amén. Bien, entonces siguiendo las consecuencias, ¿no? De andar en la sabiduría del mundo y la sabiduría divina. Dice en el versículo 19 de este capítulo 3, pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. El que, él, dice, no, la escritura dice, el que prende a los sabios en su propia astucia, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de estos sabios. Y así nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Y sí, ya sea Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es suyo. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Vimos, ¿no?, en esta primera epístola a los Corintios, de que en los primeros 3 capítulos que leímos, la cuestión de los escándalos y las divisiones después de una introducción tan llena, un saludo tan lleno de acción de gracia, ¿no es cierto? Vimos también cómo la sabiduría cristiana se contraponía y la superaba un montón a la sabiduría humana, ¿no? También nos alegramos con ese versículo bello de el capítulo 2, de que lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino al corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? O sea, esa metodología de Pablo, ¿no? Los alaba, pero también los reprende, porque los reprende, vimos ya que en el capítulo 2 le dice que no se comporten como personas carnales, sino que sean gente espiritual, ¿no? Que disciernan todo espiritualmente, que si lo hacen así, ellos tendrán la mente de Cristo. Porque si entre ustedes, dice en el capítulo 3, siguen la envidia, la discordia, entonces están viviendo en carne, ¿no? No en el Espíritu Santo, porque quién es Apolo, quién es Pablo, son servidores de Cristo a los que Dios a algunos les encargó plantar y a otros cosechar, pero el que da el crecimiento en realidad es Dios, ¿no? El que hace crecer. Luego también vimos ese texto que se puede aplicar al purgatorio, a la purificación, ¿no? Nos decía cómo debemos construir, porque la base ya está puesta, que es Cristo Jesús, y depende si nosotros estamos construyendo sobre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, ¿no? Paja, porque todo va a ser pasado por el fuego, o sea, Dios lo va a examinar todo, ¿no? Y bueno, Él nos lo va a decir ya en el capítulo 13, quizás nuestras obras humanas no estarían hechas muy perfectamente, pero si nos llenamos del amor de Dios,
Eso es lo que Dios va a ver, ¿no? La intención de nuestro corazón, aunque la acción quizás no sea tan perfecta. Luego habla también, ¿no es cierto?, viendo las consecuencias de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios. Y dice, ¿no?, una palabra aquí de que la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios, ¿no? Y en el 4 está hablando de que los administradores, ¿no?, de la palabra de Dios, de las comunidades, sean fieles, ¿no? Porque dice, ¿no? Cierto que mi conciencia no me reprocha, pero no por eso estoy justificado, dice, ¿no? Mi juez es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, porque Él es el que iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada cual recibirá del Señor la alabanza que le corresponda. Por eso es que tantas veces, ¿no?, les he dicho de que es bueno orar, que el Señor nos dé pureza de mente, pureza de corazón, pureza de palabra y pureza de acción. Eso es muy importante, ¿no? Después, algo muy importante dice aquí, ¿no? Y esa es la pura y real verdad, hermana. En el 4:7, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Todo lo recibimos del Señor, nuestra vida, los talentos naturales, dones sobrenaturales, si es que nos hemos abierto al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, me gusta por eso en los grupos carismáticos, si hay alguna vez que alguien resalta alguna acción buena de algún hermano, el hermano contesta, gloria a Dios, ¿no? Y ya yo les conté que una de mis primeras profesoras de Biblia, que ya está en la presencia del Señor, la hermana Caracheo era una mexicana de son las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, se llaman, ¿no? Y ella decía, ¿no? Yo estoy bien gracias a Dios y mal gracias a mí, ¿no? O sea, diciendo, si he correspondido a la gracia, es porque, bueno, pues Dios ha puesto, ¿no? Esas mociones espirituales. Pero si estoy mal es porque no le he obedecido al Señor, ¿no? Ahora, Él lo va a decir en el versículo 9, ¿no? A nosotros los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar. Y eso, fijémonos, hermanos, ¿no? Cuando uno va a una misa solemne, ¿no? Están primero los diáconos, después vienen los sacerdotes, después vienen los obispos, y de último, si es que hay un cardenal o un arzobispo, de último está él, ¿no? Como el servidor de todos los más pequeños, ¿ya? Entonces, y eso es muy bonito, de ese pensamiento y esa disciplina de nuestra iglesia. Ahora también destaca en el versículo 10 de este capítulo 4 que ante el mundo nosotros parecemos unos necios por seguir a Cristo, ¿no? Parecemos unos débiles, ¿no? Mientras que el mundo se presenta como con gente fuerte, ¿no? Y llenos de gloria. En cambio nosotros somos despreciados y muchas veces estos misioneros como Pablo pasaban hambre, sed, desnudez, fueron abofeteados, andaban errantes, o sea, no fue fácil la evangelización en el tiempo de San Pablo, y ahora quizás estas cosas físicas no nos afectan tanto, pero las espirituales también, ¿no? Cuando uno está en un credo de gente muy estudiada, profesionales, pero si uno quisiera compartir algo de la fe, lo miran como con una sonrisita, ¿no? Burlesca, como diciendo, ay, ¿no? Esta persona fanática ya me va a comenzar a hablar de Dios, ¿no?
Ahora dice también, ¿no? Nos difaman, nos persiguen y hemos venido a ser como, wow, dura la palabra, la basura del mundo y el desecho de todo. Wow, ¿no? Es verdad, ahora con los problemas internos que ha tenido nuestra iglesia en los últimos tiempos, de verdad que a los sacerdotes en Estados Unidos, en Europa, se los miraba como vulgarmente decimos, como carne de cogoto, ¿no? Porque a todos ya los miraban como unos pedófilos, ¿no? Entonces, habían perdido ese rango que siempre se le tuvo y ese respeto a los sacerdotes, ¿no? Ahora él va a decir también, yo les escribo como a hijo querido, ¿no? Y por eso les estoy enviando a Timoteo, o sea que ya que él no podía ir, ¿no? Porque él era muy fiel al Señor y destaca hermoso, ¿no? Que el reino de Dios no consiste en la palabrería, sino en el poder. Y si algún día hacemos romano, vamos a ver que ahí dice, ¿no? El reino de Dios no es de comidas y bebidas, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. He perdido ese celo porque nos sentamos con personas en este quinto capítulo, vemos, ¿no? Un caso muy duro, el caso del incestuoso, ¿no? Que San Pablo dice que debe ser expulsado de la comunidad, ¿no? Para nosotros nos parece un poco duro porque eso no son nuestras costumbres sociales, ¿no? Que hacemos eso, ¿no? Y dice, ¿no? Que se ha entregado a, a Satanás para destrucción de su carne a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Wow, ¿no? Lo vemos de que este incestuoso, ¿no? Porque obviamente que la moral de los corintios ya habíamos visto que era bastante relajada, ¿no? Pero este caso estaba sometido al derecho civil romano y en el concilio de Jerusalén, que ya les dije que vale la pena leer, en Hechos 15, se prohibió a los cristianos ese tipo de uniones, ¿no? Y Pablo está pidiendo aquí a la comunidad que confirme una decisión que han tomado sobre este caso. Y esta comunidad que está actuando en nombre de Jesús debe de tener un veredicto y el apoyo de esta autoridad, ¿no? Y que mucho se está hablando de excomunión, ¿no? De que se lo retire a este señor, aunque la palabra no lo dice tal, pero está hablando de una excomunión, ¿no? Y que vemos de que se ha expuesto, dice, ¿no? Al adversario y que para nosotros eso es bastante duro porque nosotros estamos más en la tesitura de la misericordia, ¿no? Y esperamos, ¿no es cierto?, el arrepentimiento en algún momento de esta persona para la salvación final, ¿no? Pero bueno, está sometido a la comunidad y llama la atención este versículo de la 6 que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y bueno, pues hermano, es lo que nos ha aconsejado tantas veces y nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, ¿no? De que estamos viviendo en una dictadura del relativismo, ¿no? Porque ahora nadie se atreve a decir, bueno, esta es la verdad y esto está mal. Todos estamos complacientes, ¿no? Quizás malentendiendo
a la misericordia. Y acá Pablo llama fuerte la atención. Purifíquense de esta levadura vieja para hacer una masa nueva, pues ustedes son ácimos, o sea, sin la contaminación mundana, ¿no? Porque ya nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado y celebremos nuestras fiestas, no con esta vieja levadura de malicia e inmoralidad, sino con los ácimos de pureza y de verdad, ¿no? Y dice, no se relacionen con los impuros. Y habla de los que dentro de la comunidad se llaman hermanos, pero están viviendo escandalosamente, ¿no? A eso es lo que está refiriéndose, y en un exabrupto, ¿no? En el versículo 11 hasta va a decir, ¿no? Con estos que se llaman hermanos, pero en realidad son unos impuros, idólatras, ultrajadores, borrachos o ladrones, con esos ni comer. Fíjense que dice, ¿no? Y arrojen a ese dentro de la comunidad, de ese malvado. Fuerte San Pablo en esta amonestación. 6. Hemos visto también, quizás hemos visto en Primera Tesalonicenses 4:3 también este tema, ¿no? De la fornicación, porque llama la atención que dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Inmediatamente dice, huyan de la fornicación. Y acá vuelve a decir, ¿no? En el versículo 9, 6, 9, dice, ¿no? Los injustos no heredarán el reino de Dios, no se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y miren qué hermosura, ¿no? Porque esa es la situación por la que están juzgados los hermanos, pero miren la salvación. Y han sido ustedes ya lavados. O sea que cuando viene el perdón, cuando viene el arrepentimiento, el Señor nos lava, ¿no? Ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Este tema difícil, ¿no? Porque dicen, no, nacen así, con esas desviaciones, porque aquí está hablando, ¿no? Ni los afeminados, ni los homosexuales van a entrar. Entonces, cuando esta persona que tiene estas tendencias se entrega al poder de Jesucristo y a su Espíritu Santo, entonces ya va a ser lavada, santificada y justificada. Porque no le podemos decir al Espíritu Santo que Él no puede con ningún pecado, porque entonces no fuera Dios, ¿ya? Entonces, Él tiene la capacidad de limpiarnos de todo pecado. Y eso es hermoso. Luego, sigue hablando sobre este tema, ¿no? Que todo me lícito, pero no todo me conviene. El cuerpo no es para la fornicación, sino que es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. El que se une al Señor, dice el versículo 17, se hace un solo espíritu con Él. Por eso huyan de la fornicación, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y no saben que su cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. Ya nos los había dicho igual también en el capítulo 3, 16. Acá lo vuelvo a insistir, ¿no? En esta misma epístola. No saben que son santuarios de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes, en 3:16, ¿no? Y si alguno, miren qué fuerte, destruye este santuario de Dios, Dios lo destruirá él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario.
la misma idea aquí en 6:19, ¿no? Que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo y que está en nosotros y que lo hemos recibido de Dios. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Claro, hermano, nuestro cuerpo es vehículo para santificación o para condenación. Depende el uso que le demos a nuestro propio cuerpo. Confirma lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Que en este capítulo 7 está animando San Pablo a los que tienen la capacidad de ser célibes y a las viudas que se queden así y se entreguen al servicio del Señor, ¿no? Si ese es el llamado, pero si ese no lo es, que se casen, pero que se casen con personas que conocen al Señor para formar otro santo matrimonio, ¿no? Y ahora cuando la persona creyente, varón o mujer, tiene un esposo, una esposa que no es creyente, pero que respeta, ¿no? La fe de su cónyuge, dice, están santificados, están consagrados los hijos y el hogar por la persona con fe. Pero también dice que si esta persona inconversa, varón o mujer, esposo o esposa, quieren irse, que hay la libertad, ¿no? Que los deje irse, ¿no? Porque no hay esa seguridad que se va a salvar esta persona en ese seno del hogar. Aun cuando nosotros sabemos también que San Lucas nos da una promesa hermosa en Hechos 16:31, que si hay una persona que cree en el Señor Jesucristo, su familia se salvará por la fe, ¿no es cierto?, de esta persona. Es lo más probable, pero aquí San Pablo está diciendo que a veces, bueno, las relaciones son, perdón, eso, ¿no? De que si la persona quiere separarse, debe separarse porque el bienestar de las personas es importante, ¿no? Con tal de que la persona no se vuelva a casar si es que la otra persona todavía está viva. Y si se trata de matrimonios de muy jóvenes en que ha habido mucha inmadurez para formar ese primer hogar, la iglesia es madre, no es madrastra, ¿no? Acepta el caso de las anulaciones y estas personas deben ir a sus párrocos y ver, ¿no? Si pueden anular esa unión inmadura o con defecto y el día de mañana ya estar libres para volverse a casar, ¿no? Ahora tampoco es, ay, encontrar al Señor, voy a dejar mi hogar, a mi esposa con 5 hijos y me voy a ir a predicar. No, aquí lo está diciendo, ¿no? En este capítulo 6, en el versículo 20, permanezca cada cual como lo llamó el Señor. Te llamó casado, casada, sé la mejor esposa, el mejor esposo, ¿no? Y cumple con tus obligaciones de Estado, ¿no? Eso insiste. ¿Mm? Luego también está floreciendo en un lugar de tanto pecado sexual como era Corinto. Ya dijimos, ¿no?, que servían a la diosa Pandemos, que era servida por 1000 prostitutas, y había una sucursal de este culto lascivo en cada calle, y sin embargo, dentro de la comunidad cristiana están haciendo hermosamente el don del celibato y de la castidad, ¿no? Por eso que dice, si tu hija, tu hijo quieren permanecer célibe para servir al Señor, qué maravilla, ¿no? No era un don muy apreciado en los primeros tiempos, porque si venían del judaísmo, se animaba a la gente a formar familia y obviamente en el Imperio Romano tampoco, ¿no? Ahora sí amonesta, ¿no? Que hay que vivir según el Estado, pero
obviamente teniendo en mente que lo primero, y eso lo sabemos, no lo hemos escuchado en tantas enseñanzas de sacerdotes, de pastoralistas, de que cuando el matrimonio está sostenido por la fe en Cristo Jesús, y es más, dice, ¿no? El matrimonio tiene que ser de tres, el esposo, la esposa y Cristo que lo sostiene, ¿no? Entonces, bueno, a eso está animado a formar este santo hogar. Pero si eres célibe y quieres agradar al Señor, lo está diciendo, ¿no? El no casado, en el versículo 32, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo a Él. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Está, por tanto, dividido. La esposa no casada, lo mismo que la doncella, se preocupan de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Más la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo, ¿no? Ahora aquí lo dice claramente en el versículo, a ver, 39, la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. O sea, con un esposo, con una esposa, no lo mismo es válido para el varón que para la mujer, que sean ambos cristianos para formar un hogar cristiano.